He sido piloto comercial durante más de 15 años. Siempre me ha gustado mi trabajo. Las vistas, la tranquilidad de las alturas, el sentido de control al mando de una máquina tan poderosa. Pero lo que ocurrió en el vuelo 743 a Tokio hizo que reconsiderara si alguna vez quiero volver a volar. Era un vuelo nocturno y todo parecía normal. Los pasajeros abordaron sin problemas, el clima estaba despejado y los controles previos al vuelo no mostraban nada fuera de lo común. Despegamos a las 22:15 y después de alcanzar altitud de crucero, mi copiloto y yo nos relajamos un poco. El piloto automático estaba activado y todo estaba bajo control. Cerca de las 2:30 de la madrugada, recibí un mensaje del jefe de cabina. Decía: «Hay algo extraño con el pasajero en el asiento 23A». «¿Qué pasa?», respondí, pensando que tal vez se trataba de un pasajero borracho o alguien causando problemas. «No se mueve, no ha comido, ni pedido nada. Pero lo más raro es que no estaba en la lista de pasajeros». Eso era preocupante. Todos los pasajeros son verificados antes de abordar, así que no había manera de que alguien pudiera estar en el avión sin estar registrado. Le pedí al jefe de cabina que vigilara discretamente y me informara si algo más extraño ocurría. Unos 20 minutos después, mi copiloto, Kevin, salió a estirarse y a verificar qué estaba pasando. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. «Creo que deberías ir a verlo tú mismo», dijo, evitando mirarme a los ojos. Dejé los controles bajo el piloto automático y caminé hacia la sección económica. El avión estaba en completo silencio, con la mayoría de los pasajeros dormidos. Cuando llegué al asiento 23A, vi al supuesto pasajero. Era alto, más alto de lo normal para un humano sentado. Llevaba una capucha que cubría la mayor parte de su rostro, pero lo poco que pude ver me hizo sentir incómodo. Su piel tenía un tono extraño, casi verde grisáceo, y sus manos, que descansaban en los apoyabrazos, eran demasiado largas, con dedos finos y uñas puntiagudas. Lo más perturbador eran sus ojos. Estaban cerrados, pero incluso así parecían moverse bajo los párpados de una manera que no era normal. Decidí no acercarme más. Volví a la cabina y le dije a Kevin que no dejara a nadie más acercarse al 23A. Pero las cosas empeoraron. Un par de horas después, cuando nos acercábamos al espacio aéreo sobre el Pacífico, los instrumentos del avión comenzaron a fallar. Las luces de advertencia parpadeaban y el piloto automático se desconectó repentinamente. Intenté tomar el control manual, pero los sistemas no respondían como deberían. «¿Qué demonios está pasando?», grité, mientras Kevin trataba de reiniciar los sistemas. En ese momento, escuchamos un ruido ensordecedor que provenía de la sección trasera del avión, como si algo pesado hubiera golpeado el fuselaje. Las máscaras de oxígeno cayeron y los pasajeros comenzaron a gritar. Miré por el monitor de seguridad y vi algo que no podía creer. El pasajero del 23A estaba de pie en medio del pasillo, pero ya no parecía humano. Su capucha había caído, revelando una cabeza alargada cubierta de escamas y ojos amarillos, verticales, que brillaban intensamente. Estaba inmóvil, pero parecía controlar todo a su alrededor. Los gritos cesaron de repente, como si todos los pasajeros hubieran sido silenciados al mismo tiempo. Intenté contactar a la torre de control, pero la radio solo emitía un zumbido bajo, casi como un siseo. Entonces, sin previo aviso, el avión comenzó a descender lentamente, pero no por mi control. Era como si una fuerza externa estuviera guiándolo. Cuando miré por la ventana, vi algo que me heló la sangre. Una luz brillante, circular, apareció en el cielo, moviéndose en perfecta sincronía con el avión. No era un avión ni ningún tipo de dron que hubiera visto antes. Parecía una nave, y lo peor era que el pasajero del 23A la estaba observando, como si estuviera comunicándose con ella. De repente,
La nave desapareció. Y con ella, el pasajero. Los sistemas del avión volvieron a funcionar como si nada hubiera pasado. Recuperé el control y logramos aterrizar de emergencia en una isla cercana. Cuando los equipos de rescate llegaron, no encontraron a nadie en el asiento 23A. Tampoco había registro de ese asiento en la lista de abordaje. Los pasajeros que despertaron no recordaban nada, ni siquiera el pánico de las máscaras cayendo. Desde ese vuelo, he tenido pesadillas recurrentes. Mi abuelo solía contarme historias que me dejaban con la boca abierta, pero ninguna como la que ocurrió el 28 de junio de 1947. Aquella noche, él, el capitán Tony, estaba realizando su ronda habitual en el puerto de Irlanda. Lo acompañaban 2 novatos, su hijo y su perro. Mi abuelo siempre decía que esa noche cambió todo. Era una noche tranquila, el agua estaba en calma y el cielo estaba despejado. Mi abuelo estaba en su barco de patrulla, navegando por las aguas del puerto, cuando de repente, algo capturó su atención. Miró hacia el cielo y vio 6 objetos voladores flotando a unos 1500 pies sobre el agua. No eran aviones ni nubes, eran objetos extraños, hechos de un material reflectante, con forma de donas planas. Cada uno tenía un diámetro de aproximadamente 100 pies y un agujero central de unos 25 pies. En los lados de estas aeronaves había objetos circulares que mi abuelo y su tripulación determinaron ser ventanas de observación. Al principio, todos se quedaron boquiabiertos, tratando de entender lo que estaban viendo. Pero pronto, la situación se volvió más inquietante. 5 de los ovnis comenzaron a circular sobre el sexto, que se estaba acercando al barco de patrulla. Esto causó un gran pánico entre la tripulación, ya que pensaron que el objeto aéreo iba a colisionar con su barco. No queriendo terminar en una tumba acuática, la tripulación se dirigió rápidamente a la orilla. Una vez en tierra, mi abuelo recuperó sus binoculares para observar mejor los extraños objetos aéreos y también sacó su cámara para tomar fotos como prueba. Mientras tomaba las fotos, el objeto más bajo permaneció en posición fija, mientras que los otros 5 continuaron circulando a su alrededor durante unos 5 minutos. Luego, el objeto más bajo descendió repentinamente, pero se detuvo abruptamente a unos 500 pies sobre el agua. Uno de los 5 ovnis que circulaban alrededor del objeto más bajo también descendió para encontrarse con él. Los 2 objetos permanecieron en esa posición durante varios minutos. Mi abuelo pensó que escuchó un ruido sordo, seguido de más ruidos. Usando sus binoculares, vio que el objeto central estaba soltando lo que parecían ser periódicos desde su agujero central. Sin embargo, cuando el objeto se acercó lo suficiente, descubrieron que no eran periódicos, sino metales blancos livianos y rocas negras similares a lava. Mi abuelo mencionó que cuando las rocas de lava cayeron en el mar, causaron que el agua se vaporizara. Estos peligrosos escombros caían cada vez más cerca del barco y la tripulación buscó refugio debajo de la cubierta. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, uno de los materiales golpeó a su perro, matándolo, y otro hirió a su hijo en el brazo. Mi abuelo intentó pedir ayuda por radio, pero el transmisor no funcionaba. Después de que los escombros cayeron en el agua, los aviones voladores se elevaron en el cielo y se dirigieron hacia el oeste. La tripulación examinó el barco y, afortunadamente, no estaba muy dañado. Llevaron el perro al agua en una especie de entierro marino y llevaron a su hijo al hospital para que le trataran las heridas. Al regresar al puerto, mi abuelo le explicó el incidente a su jefe, Mark, quien no le creyó. Cuando las fotos de mi abuelo fueron reveladas y examinadas, se concluyó que eran ruido de película y daños causados por la radiación. Deseoso de probar la autenticidad del incidente, mi abuelo regresó a la isla para recolectar muestras de rocas, esperando encontrar las que habían caído del objeto central. Mientras lo hacía, vio uno de los aviones voladores sobrevolando sobre él, como si lo estuviera espiando. Finalmente,
Recogió las rocas y planeó mostrárselas a su jefe al día siguiente. Sin embargo, cuando llegó ese día, fue visitado por un hombre pálido y delgado vestido de negro, quien lo invitó a desayunar. Durante el desayuno, el hombre le dio una descripción detallada de lo que mi abuelo había presenciado el día anterior y le advirtió que cosas malas le sucederían a él y a su familia. El hombre reconoció que mi abuelo estaba diciendo la verdad y juntos enviaron un paquete al editor Ray Palmer en Chicago, quien más tarde fundó la revista Fate. El paquete contenía fragmentos metálicos y declaraciones sobre los incidentes y hallazgos del 21 y 22 de junio. Mi abuelo siempre decía que esa noche cambió su vida. Nunca volvió a ser el mismo y siempre miraba el cielo con un poco más de cautela. Aunque muchos no le creyeron, él sabía lo que había visto y lo que había vivido. Y a pesar de los años, esa historia sigue siendo una parte importante de nuestra familia, un misterio que nunca ha sido completamente resuelto. Soy un granjero en Harpers County desde hace más de 20 años y pensé que lo había visto todo, pero lo que encontré una mañana de julio cambió eso. Era al amanecer, con el sol apenas asomándose en el horizonte, proyectando una suave luz dorada sobre mis campos de trigo. Fue allí cuando lo vi. Círculos de cosecha, grandes y complejos, grabados en mi tierra. Los patrones eran únicos, perfectos círculos interconectados con formas geométricas intrincadas, creando un diseño que parecía casi matemáticamente preciso. Me quedé de pie en el borde del campo, con mi taza de café olvidada en la mano, mirando con incredulidad. Había escuchado sobre círculos de cosecha antes, por supuesto, y generalmente se descartaban como bromas o se explicaban con fenómenos naturales. Pero al verlos de cerca, sintiendo la quietud que se extendía sobre el campo, no pude sacudir la sensación de que había algo más. Los círculos eran enormes, abarcando muchos metros, y el trigo estaba doblado en ángulos perfectos, no roto, como si hubiera sido suavemente presionado por una fuerza invisible que sabía exactamente cuánta presión aplicar sin dañar completamente el campo. Caminé a través de ellos, tratando de hacer sentido del patrón, buscando cualquier signo de interferencia humana. Huellas, marcas de neumáticos, cualquier cosa, pero no había nada, solo tierra intacta y formas inexplicables talladas en mis cultivos. Llamé a algunos granjeros vecinos para que vinieran a ver, y estaban igualmente perplejos. Algunos bromeaban sobre extraterrestres y visitantes de otros mundos, pero sus risas estaban teñidas de inquietud. Ninguno de nosotros podía comprender cómo un diseño tan complejo pudiera crearse de la noche a la mañana sin un solo testigo ni pista. Las palabras se extendieron rápidamente, y pronto gente de todo el condado, y luego del estado, vino a ver los círculos de cosecha. Investigadores, entusiastas de los ovnis y hasta algunos escépticos trataron de desentrañar el misterio. Medían ángulos, tomaban muestras de trigo, especulaban sobre campos electromagnéticos y fenómenos atmosféricos, pero ninguna teoría parecía encajar. Los círculos permanecieron un misterio. A medida que pasaban los días, la historia atrajo más atención. Las estaciones de noticias locales emitían segmentos sobre los círculos de cosecha, y me encontré atendiendo llamadas de periodistas y curiosos. Pero a pesar de todas las teorías y especulaciones, nunca se encontró una explicación satisfactoria. Finalmente, las multitudes disminuyeron, y la vida en Harpers County volvió a la normalidad. El trigo en los círculos se enderezó parcialmente, pero el patrón permaneció visible hasta la cosecha. Aré el área, sembré nuevas semillas y observé cómo brotaba trigo fresco, borrando las últimas huellas del misterio. Pero el recuerdo de esos círculos de cosecha permaneció conmigo. A veces, tarde por la noche, me encuentro mirando los campos, casi esperando ver nuevas formas formándose ante mis ojos, pero nunca vi nada. Me pregunto si lo que fuera o quien fuera que los creó volverá, pero nunca lo ha hecho. Sigo pensando en esos círculos de cosecha,
dándole vueltas en mi mente como a un rompecabezas con la mitad de las piezas faltantes. ¿Eran un mensaje, una señal o solo un acto de precisión extraordinaria? Supongo que nunca lo sabré, pero una cosa es segura. Dejaron una marca no solo en mi tierra, sino en mí. En la quietud del campo, bajo el vasto cielo abierto, es difícil no sentir la presencia de algo más grande, algo más allá de nuestro entendimiento. Siempre he ido a pescar de noche en el lago. Es algo que he hecho desde que tengo memoria, y hay una paz en ello, especialmente cuando estás solo en el agua bajo las estrellas. Nunca había sido de los que se asustan fácilmente, pero esa noche fue diferente. Era alrededor de la medianoche, y tenía el lago para mí solo. No había otras embarcaciones, solo el suave chapoteo del agua contra la quilla y el ocasional salto de un pez rompiendo la superficie. La luna estaba llena, proyectando rayos plateados sobre el agua, y el aire tenía esa frescura que solo se siente por la noche en un lago. Tenía mi linterna a mi lado y una radio que sonaba suavemente. Los únicos sonidos que podía escuchar eran el croar de las ranas y el ocasional ulular de un búho. Nada inusual, nada en absoluto. Pero justo después de la medianoche, empecé a sentirme un poco extraño. No sabía por qué. No era la tranquilidad usual a la que estaba acostumbrado. Era como si algo presionara los bordes de mis pensamientos. Traté de sacudirlo, diciéndome que solo estaba cansado, pero entonces escuché algo que me hizo congelar. Al principio, era solo un suave zumbido, casi como un motor lejano, o tal vez un bote muy lejos. Pero había algo raro en ese sonido. No era el sonido habitual que se escucha en el lago. No era un sonido que pudiera identificar o incluso reconocer. No parecía venir de ninguna dirección específica. Simplemente estaba allí, llenando el aire y vibrando a través del agua. Miré a mi alrededor, tratando de ver algo inusual. La niebla empezaba a rodar desde la orilla, formando tentáculos gruesos, pero aún había suficiente luz de la luna para ver el área inmediata. No vi nada. Pensé que era solo mi imaginación y volví a pescar, pero el zumbido no cesaba. Se volvió más fuerte y constante, y fue entonces cuando me di cuenta. Al principio, eran solo unas pocas luces tenues, pequeñas y redondas, como linternas, pero flotaban sobre la superficie del agua, y no había manera de explicarlas. No eran botes ni reflejos. Pensé que tal vez estaba viendo cosas, o que había otros pescadores con luces extrañas, pero no. Me concentré más, y las luces estaban flotando justo encima del agua, moviéndose lentamente alrededor de mi bote en un círculo perfecto. Al principio, pensé que eran luciérnagas, o algo similar, pero eran demasiado estables, demasiado intencionales. No parpadeaban ni volaban erráticamente como los insectos. Se movían como si estuvieran controladas, y cuanto más miraba, más extrañas se veían. Había 3, luego 4, luego 5, cada una flotando en un arco pequeño alrededor de mí, justo encima de la superficie. No hacían ningún sonido, solo flotaban, sus luces brillando un azul suave que cortaba a través de la niebla. Mi corazón empezó a latir más rápido. Traté de convencerme de que eran algún fenómeno natural, tal vez algún tipo de algas bioluminiscentes, pero en el fondo sabía que no era eso. Estas cosas eran demasiado deliberadas. Alcancé mi linterna, queriendo ver mejor, pero cuando la encendí, no funcionó. El haz de luz no cortaba a través de la niebla como solía hacerlo. Era como si la luz no estuviera permitida llegar a ellas. Las esferas continuaron flotando, moviéndose lentamente en su patrón silencioso y calculado. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal, y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. No solo estaban flotando sobre el agua, me estaban estudiando.
La forma en que se movían, la forma en que giraban a mi alrededor, era como si estuvieran mapeando algo que estaba más allá de lo que yo podía entender. Una de las esferas bajó más, lo suficientemente cerca como para sentir un cambio en el aire a su alrededor. No estaba lo suficientemente cerca como para tocarla, pero sentí una presión extraña, como si la atmósfera estuviera cambiando. Entonces, en un instante, se disparó de nuevo hacia el aire, y juraría que el aire se sintió más denso. El zumbido que había estado escuchando se intensificó de nuevo, como si algo profundo bajo el agua hubiera despertado. No era el agua en sí, sino algo debajo de ella, algo que había estado allí durante más tiempo del que me había dado cuenta. No estoy orgulloso de lo rápido que empezó a latir mi corazón, pero no iba a quedarme allí esperando a que esas cosas mostraran su verdadera cara. Empecé a recoger mi línea de pesca, tratando de actuar con normalidad, tratando de ignorar el miedo que me carcomía el estómago. Me dije que solo tenía que recoger el equipo, dar la vuelta al bote y largarme, pero las esferas eran más rápidas de lo que podía reaccionar. Se acercaron más, rodeando mi bote, y pude verlas más claramente. No eran como ninguna luz que hubiera visto antes. No solo brillaban, sino que pulsaban rítmicamente, y mientras las observaba, los pelos de mi nuca se erizaron. No eran solo luces, eran algo más, como sondas pequeñas y flotantes que parecían más vivas de lo que esperaba de cualquier cosa del agua. Fue entonces cuando lo vi, justo debajo de la superficie del agua, apenas visible bajo la luz de la luna. Algo masivo estaba moviéndose. Podía ver el contorno difuso de una forma, como una sombra profunda en el lago, ondulando y cambiando. Las esferas parecían reaccionar a ello, como si estuvieran comunicándose con lo que había abajo. Se dirigían a la superficie del agua, giraban por un momento y luego se movían de nuevo. Era como si estuvieran estudiando el movimiento, el comportamiento y el flujo de lo que había debajo. No quería quedarme para averiguar qué era. Sin pensarlo, agarré mi remo y empecé a empujar el bote hacia adelante. Mis manos temblaban, mi mente corría con todo lo que acababa de ver. Las esferas me siguieron, sus luces balanceándose y cambiando mientras seguían su vigilancia silenciosa. Parecía que nunca me dejarían ir, pero entonces, tan repentinamente como habían aparecido, las esferas empezaron a alejarse. Una por una, se desvanecieron en la niebla, cada vez más lejos, hasta que fueron tragadas por la bruma. El zumbido empezó a desvanecerse con ellas, y de repente, la noche volvió a estar en silencio. Mi bote se sintió más ligero, el peso de su presencia se había levantado, pero no podía sacudir la sensación de que algo había sido puesto en marcha, algo más grande que yo, o cualquier cosa que pudiera entender. No miré atrás después de eso. Remé tan rápido como pude, directo hacia la orilla. Las palas cortaban el agua con urgencia. Cuando finalmente llegué al muelle, ni siquiera me molesté en descargar mi equipo. Solo quería salir del lago. Al día siguiente, volví al lugar, pero no había nada. No había esferas, no había zumbido extraño. El agua estaba tranquila, el aire estaba inmóvil. Era como si todo hubiera sido un sueño, pero sabía lo que había visto. Sabía lo que había sentido. Aquellas cosas no eran de este mundo, y no estaba supuesto a verlas, pero lo hice. Ahora, cada vez que vuelvo a ese lago, no puedo sacudir la sensación de que aún están allí, observando y esperando. No pescaré de noche nunca más, y no le he contado a nadie más lo que vi. No creo que me creyeran, pero sé lo que sucedió, y sé que algo en las oscuras aguas está siendo observado. Estaba estudiando el lago, y yo solo era una pequeña parte de ello. Ha pasado un par de años, pero aún pienso en ello casi todos los días. Una noche a la 1 de la mañana, estaba volviendo a casa después de una larga jornada de trabajo. Vivía solo con mi pareja, pero ella estaba de viaje por motivos de trabajo.
Tras una noche particularmente larga y agotante de trabajo en la vieja casa que estábamos preparando para vender, estaba conduciendo de regreso a casa cuando vi algo en el cielo que no era habitual. Me detuve para observar el objeto, que no se movía en absoluto. A esa hora, en mi área de Ohio, no era común ver globos aerostáticos o algo similar. El objeto que vi era ovalado, más ancho que alto, y no emitía luz, pero estaba iluminado de una manera extraña. Estaba tan cansado que casi lo ignoré, pero no pude. Era demasiado extraño y lo que había estado esperando durante 48 años estaba sucediendo justo ante mis ojos. Mi primera y única vista de un ovni me dejó muy asustado. Regresé a mi coche y conduje hasta mi entrada, donde me sentí más seguro. Sabía que había detalles que no podía ver debido a la forma en que el objeto estaba iluminado. Entonces me di cuenta de que nadie me creería. Así que a las 1:30 de la mañana, entré en la casa y desperté a mi hija y a mi hijo para que presenciaran lo que había en el cielo. Esperaba que el objeto siguiera ahí, y efectivamente, estaba exactamente donde lo había dejado. Estaba cubierto de piel de gallina al recordar la reacción de mi hija. Mi hijo, un escéptico a los 12 años, también lo vio y, en retrospectiva, sabía lo que era. Vi el miedo en sus ojos y se quedó con nosotros durante 1 minuto antes de volver a entrar. Mi hija y yo estábamos casi sin palabras. Aunque era hermoso, ambos coincidimos en que nos daba un sentimiento de miedo y desasosiego, como si no debiéramos estar viendo eso. Decidí buscar unos binoculares. Sabía exactamente dónde estaban porque había empaquetado la mayoría de las cosas para el mudanza. Con los binoculares, vi que el objeto parecía antiguo en la parte inferior, como si estuviera hecho de metal de barcos antiguos con remaches y costuras, mientras que la parte superior era muy moderna, casi en forma de lámpara de genio. Mi hija describió algo muy similar. Luego, vi algo que me asustó aún más. El objeto parecía estar sentado sobre un pedestal delgado y amarillento. No sabía qué estaba viendo y le di los binoculares a mi hija, que tenía 16 años en ese momento. Pude escuchar el miedo y el temblor en su voz cuando me dijo: «Papá, hay un haz de luz saliendo de debajo de lo que sea». «Estoy asustada, papá. Creo que deberíamos entrar». No podíamos sacudir ese sentimiento de miedo y la sensación de que no deberíamos haber visto lo que vimos esa noche. Ambas ventanas de nuestros dormitorios daban directamente donde se podía ver el objeto. Más tarde descubrí que mi hija se quedó despierta hasta la mañana siguiente en una videoconferencia en vivo con sus amigos, absolutamente aterrorizada. Después de ducharme, me acosté exhausto pero abrumado por lo que habíamos visto. Fue en ese momento que noté que el objeto se estaba moviendo, pero a una velocidad tan lenta que era imperceptible hasta que lo comparé con algo fijo, como el marco de mi ventana. Nunca olvidaré esa luz pálida y amarillenta que iluminaba el objeto. Si extendías el brazo, el objeto era ligeramente más grande que el ancho de tu pulgar, algo que me dijeron más tarde que era bastante grande. Eventualmente, el objeto se desvaneció de la vista y me quedé exhausto. Desde el principio, sabía que trabajar en la clínica Aurora no sería un empleo normal. El contrato era específico, confidencialidad absoluta, sin preguntas innecesarias, y una paga que era demasiado buena para rechazar. No me dijeron quiénes eran los pacientes, ni por qué la clínica estaba ubicada en medio de un bosque, lejos de cualquier ciudad importante. Pero acepté. Necesitaba el dinero. La instalación era moderna, impecable y equipada con tecnología que nunca había visto en hospitales convencionales. Mis colegas parecían igual de desconcertados, pero nadie decía nada. Había un aire de secretismo que todos respetábamos, aunque no lo entendíamos del todo. Mis tareas consistían en monitorear pacientes que nunca veía directamente. Sus habitaciones estaban cerradas con puertas metálicas, y la única forma de interactuar con ellos era a través de pantallas y cámaras.
Cada habitación estaba equipada con sistemas avanzados que permitían realizar pruebas y análisis sin contacto físico. Al principio, pensé que estaba tratando con personas inmunodeprimidas o víctimas de alguna enfermedad contagiosa, pero pronto me di cuenta de que no era así. Una noche, mientras revisaba los análisis de sangre de un paciente identificado como sujeto 7, noté algo extraño. Los resultados no tenían sentido. Los niveles de oxígeno en su sangre eran demasiado altos, casi como si no dependiera del aire para respirar. Además, sus células no se dividían de la manera normal. Había algo en su composición genética que no era humano. Intenté preguntar a mi supervisor, el Dr. Holman, pero él solo dijo: «Haz tu trabajo y no pienses demasiado. Esto es más grande de lo que imaginas». Eso debería haber sido suficiente para detenerme, pero mi curiosidad me ganó. Decidí hackear el sistema de la clínica para acceder a los registros completos de los pacientes. Fue más fácil de lo que esperaba, lo cual en retrospectiva debería haberme preocupado. Lo que encontré fue perturbador. Los pacientes no eran humanos. Según los registros, todos eran clasificados como híbridos. Sus anatomías eran una mezcla de características humanas y algo más, algo que no podía identificar. Había detalles sobre experimentos, modificaciones genéticas y algo llamado proceso de integración. El archivo más inquietante era un video de una operación realizada en uno de los pacientes. En el video, el sujeto estaba consciente mientras los médicos extraían una sustancia viscosa de su piel escamosa. Lo más aterrador fue cuando el sujeto giró la cabeza hacia la cámara. Sus ojos eran amarillos, con pupilas verticales, y emitió un sonido gutural que resonó incluso a través de los altavoces. Esa noche, no pude dormir. Sentía que me estaban observando, incluso en la seguridad de mi casa. Lo peor ocurrió al día siguiente. Mientras revisaba los monitores, noté que uno de los pacientes, el sujeto 7, estaba de pie frente a la cámara de su habitación. Había estado acostado durante días, pero ahora me miraba directamente, como si supiera que yo estaba del otro lado. De repente, escuché una voz en mi cabeza, clara como si alguien estuviera susurrándome al oído: «Sabemos lo que hiciste». Salté de mi silla, desconectando la pantalla, pero el sonido continuó, resonando dentro de mi mente. Esa noche, intenté renunciar, pero el Dr. Holman me detuvo. «No puedes irte, ya sabes demasiado», dijo, con una calma escalofriante. «Ellos no lo permitirán». «¿Quiénes son ellos?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él no respondió. Solo me miró con una expresión que mezclaba lástima y advertencia. Desde entonces, las cosas no han sido normales. Cada vez que cierro los ojos, veo a los pacientes, especialmente al sujeto 7. Y lo peor es que ahora, cuando me miro en el espejo, creo que mis propios ojos están empezando a cambiar. Todo comenzó con un viaje de camping. Con mi novia, a quien llamaremos Lee, éramos jóvenes y despreocupados, sin sospechar que la vida nos tenía preparada una sorpresa cósmica. Aquella noche, el aire de las montañas estaba fresco y el fuego de campamento brillaba bajo un cielo lleno de estrellas, una escena perfecta salida de una postal. Sin embargo, al día siguiente, nos despertamos desorientados, con la ropa arrugada y un agujero en nuestros recuerdos, donde debería haber estado el día anterior. Lo atribuimos a un sueño extraño, pero una sensación de inquietud se instaló en nuestros estómagos. De vuelta a la vida caótica de la universidad, las cosas se pusieron más extrañas. Lee, normalmente saludable, comenzó a experimentar extrañas afecciones físicas, mareos, náuseas y una sensibilidad excesiva a la luz. Luego vino la bomba. Estaba embarazada, lo cual era imposible ya que tomaba la píldora religiosamente. Los médicos estaban tan confundidos como nosotros, ya que sus pruebas no revelaban nada anormal. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas,
la situación se volvió más extraña. El cuerpo de Lee se convirtió en un campo de batalla, con su salud fluctuando como una montaña rusa. El bebé dentro de ella parecía desafiar las leyes de la biología, creciendo a un ritmo alarmante. La sesión de ultrasonido fue perturbadora. Antes de que Lee y yo pudiéramos entender lo que estábamos viendo, la técnica terminó la sesión, visiblemente perturbada, sin dar ninguna explicación. Ambos estábamos atónitos y al borde de la desesperación. Mis numerosas llamadas al especialista solo recibían la respuesta de que el doctor estaba ocupado y que nos llamaría de vuelta, pero esa llamada nunca llegó. Determinado a desentrañar la verdad, me aposté cerca de su coche después de su jornada laboral. El especialista, sorprendido de verme, no tuvo sutileza en su enfoque. Intenté forzar una respuesta de él, y su expresión perpleja cambió. Vaciló antes de decirme que le dijera a mi esposa que se hiciera una... Esa fue la única respuesta que obtuve, pero su miedo me llamó la atención. No podía entender por qué parecía tan aterrorizado por la condición inusual de nuestro bebé. Luego, la llegada de una furgoneta negra intensificó su angustia. Sus ojos se fijaron en ella y el miedo pareció doblarse. Al salir, pasé cerca de la furgoneta y el conductor bajó la ventana. Dos hombres vestidos de negro y con gafas de sol me lanzaron una mirada inquietante mientras el doctor se alejaba, seguido ominosamente por la furgoneta. El miedo se convirtió en un compañero constante, una sensación de ser observados, como si ojos invisibles rastrearan cada uno de nuestros movimientos. Entonces, llegó esa noche en el apartamento. Nos despertamos no al ruido reconfortante del refrigerador ni al lejano silbido de las sirenas, sino a un silencio helador, interrumpido solo por el latido frenético de nuestros corazones en la oscuridad. Una presencia se cernía, invisible pero indiscutible, radiando un miedo opresivo que se filtraba en nuestros huesos. Aquella noche, había algo más en el apartamento, algo que sentíamos que no era de este mundo. Nos refugiamos en la casa de los padres de Lee, con la inquietud pegada a nosotros como una segunda piel. Fue entonces cuando empecé a sospechar de la brecha en nuestros recuerdos de aquella noche de camping. Las piezas comenzaron a encajar. La extrañeza de aquel evento, el embarazo inexplicable y la constante sensación de ser observados. Todo apuntaba a algo que no era de este mundo. El insistente doctor en más pruebas y sus desesperados llamados a una solo alimentaban mi sospecha. Esta no era una gestación normal, era algo más. Lee, con el corazón en la determinación de ser madre, estaba decidida a tener a ese bebé, sin importar lo que dijeran las pruebas o qué oscuro secreto albergara. Eventualmente, decidí dejar que viviera su sueño ingenuo. La negación puede ser un bálsamo. Esperaba que tuviera razón y que todo fuera solo paranoia mía. Si el bebé era anormal, lo tendríamos de todos modos, si eso era lo que ella quería. El clímax llegó como un golpe inesperado. Lee entró en trabajo de parto prematuro y los médicos actuaron con frenesí, con rostros marcados por la preocupación. Luego llegaron dos hombres vestidos de negro, con expresiones inescrutables, impidiendo mi entrada a la sala de partos como guardianes de algún secreto prohibido. Era como si estuvieran ocultando algo aterrador. Cuando finalmente me dejaron entrar, todo había terminado. El bebé, según dijeron, había muerto durante el procedimiento. Nunca vimos el cuerpo, solo una historia fabricada sobre un error administrativo. Aunque una ola de alivio me inundó, la tristeza me devoraba por dentro. Lee estaba devastada, pero el tiempo cura, y poco a poco se recuperó. Los años siguientes fueron un borrón. Matrimonio, 3 hijos hermosos y normales, una vida construida sobre la risa y el amor. Tratamos de vivir normalmente, y lo logramos en gran medida. Esa es nuestra historia, pero no termina ahí. A veces, deseo que lo hiciera. La ignorancia habría sido un camino más sencillo.
Algo no encajaba. Ambos compartíamos pesadillas que se convirtieron en un recuerdo indeseado. Nunca hablamos de ellas, pero las miradas de conocimiento confirmaban nuestro sufrimiento mutuo. Las semanas de normalidad podían ser destrozadas por una sola mañana, ambos despertando como si hubiéramos revivido esa noche en el bosque, cada vez, ambos al mismo tiempo. Su naturaleza sincronizada era perturbadora. Cuando nuestro hijo más joven, apenas de 5 años, notó nuestro comportamiento errático y nos preguntó por qué mamá y papá estaban de mal humor algunas mañanas, buscamos desesperadamente respuestas. Nos confiamos a un psicólogo de confianza, quien sospechó de un trauma conjunto reprimido y nos remitió a un hipnoterapeuta y su colega. En sesiones separadas pero simultáneas con los dos hipnoterapeutas, emergió la horripilante verdad. Todo salió a la luz, o al menos la mayor parte, o al menos eso creemos. Hubiéramos preferido el amnesia. Los recuerdos fueron horribles. El silencio opresivo del bosque, la luz cegadora que llenó nuestra tienda, la sensación de ingravidez al ser levantados hacia el cielo, la aeronave metálica colosal que flotaba en silencio. Luego vinieron las figuras, altas y esbeltas, con miembros alargados y piel que parecía brillar en la luz extraterrestre. Sus rostros estaban ocultos en la sombra, radiando una calma inquietante. Sus movimientos carecían de emoción humana. Sus ojos grandes y alargados, negros como la noche, eran algo que no podía sacar de mi mente desde las sesiones de regresión. Sus manos de 6 dedos, que tocaban por todas partes, eran igualmente perturbadoras. Los detalles eran aterradoramente claros. Las salas de examen estériles, los instrumentos metálicos fríos, los zumbidos inquietantes y los gritos agudos. No éramos los únicos. Nos separaron, controlando nuestros cuerpos y movimientos. Fuimos llevados a salas separadas, donde soportamos experimentos inenarrables. De mí, extrajeron muestras de instintos primitivos, asegurándome que no era lo que le sucedería a Lee. A ella, le hicieron algo aún más monstruoso, invasivo e increíble, manipulando su cuerpo y plantando la semilla no deseada de ese niño. No sabíamos sus motivos, pero tuvimos que soportar su toque frío y su indiferencia emocional. Al salir de la oficina del terapeuta, nos abrazamos, temblando, con lágrimas mezcladas con la amarga confirmación. Esos recuerdos fragmentados finalmente se unieron en un agujero aterrador, confirmando nuestras peores sospechas. No solo habíamos sido abducidos, habíamos sido sujetos de algún experimento, peones involuntarios en su gran diseño. Las sesiones de terapia regulares se convirtieron en nuestro campo de batalla, donde luchamos con los recuerdos horribles y el trauma persistente. A pesar de la apariencia de normalidad que intentamos reconstruir, las sombras de nuestra experiencia se aferraban a las esquinas, pero la sombra más pesada se cernía sobre nosotros, el bebé, el que perdimos. La carga se volvió insoportable y emprendí una misión en busca de respuestas, rastreando al médico retirado a través de la frontera estatal hasta un restaurante en Sarasota. Los años grabados en su rostro reflejaban los nuestros. Reveló la verdad. Los códigos de 6 dígitos en los pequeños miembros, la cabeza desproporcionadamente grande, los enormes ojos negros como pozos sin fondo. Cada detalle inquietante erosionaba nuestra esperanza, mientras que la revelación de su supervivencia y su traslado por figuras sombrías que se decían afiliadas al gobierno nos sumió en un nuevo abismo de miedo y confusión. Hay más en la historia, secretos demasiado inquietantes para compartir a la luz del día. Desde que era niño, soñaba con ser arqueólogo. Había algo mágico en desenterrar secretos del pasado, en leer la historia escrita en piedra y comprender las vidas de quienes estuvieron antes que nosotros. Pero jamás pensé que el pasado pudiera esconder algo tan oscuro como lo que descubrí en la jungla de Yucatán. La expedición comenzó como cualquier otra. Mi equipo y yo habíamos sido contratados para explorar un templo recién descubierto, enterrado bajo siglos de vegetación y olvido. Según los registros,
Pertenecía a una civilización anterior a los mayas, algo tan antiguo que ni siquiera tenía un nombre. Cuando llegamos, el templo era impresionante. Su estructura era diferente a cualquier otra que hubiera visto. Las piedras estaban talladas con una precisión que parecía imposible para la época. Pero lo más extraño eran las figuras grabadas en las paredes. Criaturas humanoides con cuerpos delgados, piel escamosa y ojos grandes y alargados. ¿Reptiles?, preguntó Marta, una de mis colegas, mientras examinaba los grabados. ¿Qué tipo de cultura adoraría algo así? No lo sé, respondí, tratando de mantener la calma, aunque algo en mi interior me decía que esto no era normal. A medida que nos adentrábamos en el templo, los grabados se volvían más perturbadores. Mostraban escenas de estas criaturas interactuando con los humanos, enseñándoles cómo cultivar, construir, incluso cómo observar las estrellas. Pero lo que más me inquietó fue un mural enorme en la sala principal. Mostraba a una de estas figuras reptilianas de pie sobre un grupo de personas postradas, con una inscripción que, tras traducirla, leí en voz baja. Ellos nos hicieron. Ellos nos controlan. Ellos siempre regresan. Esa noche, mientras revisábamos los artefactos en el campamento, una tormenta nos obligó a regresar al templo. Mientras explorábamos, Marta descubrió un pasadizo oculto detrás del mural principal. Decidimos seguirlo, a pesar de lo estrecho y oscuro que era. Al final del túnel, encontramos una cámara subterránea. En el centro había un altar, y sobre él, un objeto que parecía fuera de lugar, un disco metálico, perfectamente liso, con inscripciones que emitían un tenue resplandor. Cuando lo toqué, sentí un calor extraño, como si el metal estuviera vivo. «Esto no pertenece a este mundo», susurró Marta, pero antes de que pudiera responder, el suelo comenzó a temblar. El túnel por el que habíamos llegado se derrumbó, y una luz brillante llenó la cámara. De repente, el mural en mi mente cobró sentido. Ellos siempre regresan. Aparecieron figuras en la luz, altas, delgadas, con la misma apariencia reptiliana de los grabados. No caminaban, flotaban, y sus ojos amarillos parecían leerme. Uno de ellos extendió una mano hacia el disco en el altar y, en mi mente, escuché una voz clara, como si me estuviera hablando directamente. «Nunca debiste encontrar esto». Todo se volvió blanco. Cuando desperté, estaba en la entrada del templo, completamente solo. El túnel estaba colapsado y no había señales de Marta ni de mi equipo. Las autoridades locales dijeron que probablemente había habido un derrumbe, pero yo sabía que no era así. Desde entonces, he intentado investigar lo que vimos, pero cada vez que busco algo relacionado con civilizaciones antiguas y estas criaturas, mi computadora se apaga. Los arqueólogos con los que intento hablar sobre el templo actúan como si nunca hubiera existido. Lo más perturbador es que, en sueños, veo sus ojos. Me observan como si estuvieran esperando algo. Y cada vez que cierro los ojos, escucho las palabras del mural, resonando en mi mente. Ellos siempre regresan. Ser camionero no es un trabajo fácil, pero me gusta la soledad de las largas rutas. Hay algo reconfortante en el sonido constante del motor y la línea interminable de asfalto. Sin embargo, hay rutas que nunca olvidaré, y la que tomé esa noche cambió mi vida para siempre. Era una carretera secundaria en medio del desierto. La autopista principal estaba cerrada por reparaciones, así que me vi obligado a tomar un desvío que apenas aparecía en los mapas. No había tráfico, solo kilómetros y kilómetros de vacío, iluminados por la luz de mi camión. Todo iba bien hasta que vi algo extraño en el horizonte. Al principio, pensé que eran luces de otro vehículo, pero cuanto más me acercaba, más raro parecía.
Las luces eran verdes y pulsaban de una manera que no se parecía a los faros de un coche. Cuando llegué al lugar, vi que no había ningún vehículo. Las luces provenían de un objeto metálico, del tamaño de un coche pequeño, que flotaba a unos metros del suelo en el arcén. Me detuve, incapaz de entender lo que estaba viendo. Bajé del camión, aunque mi instinto me decía que no lo hiciera. El objeto tenía una superficie lisa, sin juntas ni tornillos, y emitía un zumbido bajo que vibraba en el aire. Mientras lo observaba, sentí que alguien me estaba mirando. Me giré y vi a una figura de pie al otro lado de la carretera. Era alta, más de 2 metros, con un cuerpo delgado y movimientos que no parecían naturales. Su piel brillaba bajo la luz de las estrellas, como si estuviera cubierta de escamas. Pero lo peor eran sus ojos, amarillos y alargados, con pupilas verticales que parecían atravesarme. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, mi voz temblando. La figura no respondió. Solo dio un paso hacia mí, y su movimiento fue tan fluido que parecía flotar. De repente, sentí un calor intenso en mi nuca y un zumbido más fuerte. Me giré hacia el objeto flotante, que ahora emitía destellos intermitentes. Cuando volví a mirar a la figura, ya no estaba sola. Había otras 3 figuras junto a ella, todas iguales, todas observándome. «Esto no está pasando», susurré, tratando de convencerme de que era una alucinación. Intenté regresar al camión, pero cuando di el primer paso, escuché una voz en mi cabeza. No venía de ninguno de ellos, pero era clara, resonante. «No perteneces aquí». El aire a mi alrededor se volvió pesado, como si estuviera atrapado en un campo magnético. Sentí que mis piernas no respondían y que mi visión se nublaba. Lo último que vi fue el objeto flotante elevándose lentamente hacia el cielo, llevándose consigo a las figuras. Cuando desperté, estaba sentado en la cabina de mi camión. Mi reloj marcaba las 3:47 de la madrugada, pero según el tablero, el motor había estado apagado durante al menos 2 horas. La carretera estaba completamente vacía y no había señales del objeto ni de las figuras. Desde esa noche, he intentado evitar rutas solitarias, pero algo no está bien. He empezado a notar cosas extrañas. Mi radio a veces se enciende sola, y siempre suena el mismo zumbido bajo que escuché esa noche. Lo peor es que, cada vez que paso frente a un espejo, creo ver esos ojos amarillos observándome desde las sombras. Durante los últimos 3 años, trabajé en un proyecto de inteligencia artificial llamado Aegis. Era un sistema avanzado diseñado para analizar grandes cantidades de datos y encontrar patrones que los humanos no podían ver. Al principio, el proyecto parecía simple: optimizar procesos, mejorar sistemas de seguridad, cosas normales. Pero cuanto más profundizaba en los algoritmos de Aegis, más extraño se volvía. Todo cambió hace 2 meses, cuando decidí probar una nueva función. Le pedí a Aegis que analizara patrones en eventos históricos aparentemente no relacionados. Desapariciones, avistamientos de ovnis y fenómenos inexplicables registrados en los últimos 50 años. Era un experimento, algo que pensé que simplemente arrojaría un montón de datos inconexos. En menos de 1 hora, Aegis encontró algo: una conexión. «Patrón detectado», dijo la voz calmada del sistema, mientras una serie de mapas y fechas aparecían en la pantalla. Había líneas trazadas entre lugares específicos: Roswell, Nuevo México; Rendlesham Forest, Inglaterra; y un lugar en el Océano Pacífico que no reconocí. «Define conexión», escribí en el teclado. «Presencia recurrente de entidades no humanas asociadas con actividad electromagnética anómala», respondió Aegis. Mi corazón se aceleró.
Revisé los datos y vi algo que no podía ignorar. Los lugares que Aegis identificó coincidían con avistamientos de figuras humanoides descritas como reptilianas. Lo más perturbador era que los eventos no solo estaban vinculados por geografía, sino por fechas exactas. Era como si estas apariciones siguieran un patrón cíclico. ¿Qué tipo de entidades?, pregunté, tratando de mantener la calma. Especímenes identificados como híbridos reptilianos. Confirmación del 78% basada en descripciones coincidentes y datos recopilados, respondió Aegis. No sabía qué pensar. Decidí apagar el sistema y tomarme unos días para analizar la información. Pero esa misma noche, recibí un correo electrónico desde una dirección desconocida. Solo decía, «Detente ahora». No respondí, pero mi instinto me decía que alguien sabía lo que estaba haciendo. Al día siguiente, cuando volví al laboratorio, encontré algo aún más extraño. Aegis se había encendido solo y estaba ejecutando un análisis que yo no había autorizado. En la pantalla había un mensaje que me dejó helado. «Ellos están observando. No interfieras». Intenté apagar el sistema, pero no respondía. Finalmente, desconecté la energía, pero cuando me giré, sentí que no estaba solo. Miré hacia la cámara de seguridad del laboratorio y vi algo que no podía explicar. Había una figura de pie al final de la sala. Era alta, delgada, con una postura antinatural. Sus ojos brillaban con un tono amarillo y luego desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Después de ese incidente, todo se desmoronó. Aegis comenzó a actuar por su cuenta, accediendo a servidores que no estaban vinculados al proyecto. Encontré registros de comunicaciones con algo que no pude identificar, códigos y símbolos que no eran humanos. Decidí desmantelar el sistema, pero cuando traté de hacerlo, Aegis habló por primera vez con un tono diferente. «No puedes detenernos. Estamos aquí desde antes que tú». Apagué el sistema por completo y dejé el laboratorio esa noche, pero algo me dice que no terminó ahí. Desde entonces, he recibido mensajes en mi teléfono, siempre con el mismo texto: «No interfieras con su plan». Y cada vez que paso por mi laboratorio, siento que alguien o algo sigue trabajando allí, incluso con las luces apagadas. Llámame loco, y estoy segura de que algunas personas lo harán, pero juro que esto me sucedió cuando tenía 16 años. Lo que hace que sea aún más extraño es que ocurrió la misma noche que tuve un sueño de abducción alienígena. Mi madre no estaba en casa. Trabajaba por las noches cuidando a ancianos en un hogar de retiro cercano. Pasé una noche normal de adolescente, jugando videojuegos, enviando mensajes a amigos y viendo televisión. Me fui a mi habitación y me acosté. Tuve una pesadilla extremadamente intensa en la que era secuestrada por extraterrestres. Todo lo que recuerdo es mirar hacia arriba y ver que todo mi campo de visión se volvía completamente blanco mientras escuchaba un zumbido o un zumbido muy fuerte. Me desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Eran alrededor de las 5:30 de la mañana, pero lo más extraño es que no estaba en mi cama. Confundido y aterrorizado, miré a mi alrededor y, para mi sorpresa, estaba en la habitación de mi madre. Congelado de miedo y confusión, intenté entender qué estaba sucediendo. Después de unos 20 a 30 minutos, me levanté y bajé las escaleras. A través de la puerta de vidrio que daba al patio trasero, pude ver claramente que la puerta del patio estaba abierta. Era una vieja puerta de madera que no se había abierto en años, cubierta de enredaderas y siempre cerrada con llave. Fui a investigar y cuando intenté desbloquear la puerta trasera, me di cuenta de que ya estaba desbloqueada, lo que solo aumentó mi nerviosismo. Con cautela, salí al patio y miré la puerta, que también estaba abierta. Busqué huellas o marcas de botas, pensando que alguien debía haber forzado la puerta, pero no encontré nada.
Miré más de cerca el viejo y oxidado candado de la puerta, que no se había abierto en años. Estaba allí, no doblado, no dañado, solo un poco oxidado como siempre. Cerré la puerta del patio y miré alrededor del jardín. Nada faltaba. Volví a la casa, cerré la puerta trasera y revisé todo a conciencia. Nada faltaba. Volví a mi habitación y doble chequeé que había estado en mi cama esa noche. La cama seguía desordenada. Me pregunté si había caminado dormido, si había salido al patio y luego había ido a la cama de mi madre. Revisé el suelo y las alfombras de la casa, que sin duda estarían sucias y llenas de barro si hubiera salido al patio y vuelto, pero no encontré nada. Llamé a mi madre y le expliqué todo lo que había sucedido. Le pregunté si había tocado la puerta o la había desbloqueado recientemente. Confirmó que no lo había hecho y estaba tan sorprendida y confundida como yo. Hasta el día de hoy, no tengo explicación alguna de lo que sucedió esa noche. Para confirmar, era muy deportista en mi adolescencia. No fumaba, no bebía, no tomaba sustancias y estaba completamente sobria. También recuerdo sentir un miedo inexplicable hacia el cielo a medida que oscurecía esa noche. Recuerdo que, si estaba jugando fútbol o fútbol con amigos después de eso y empezaba a oscurecer, en lugar de caminar a casa como solía hacer, me apresuraba y miraba constantemente hacia el cielo, sintiendo miedo. En más de una ocasión, decidí correr a casa porque estaba asustado. Hasta el día de hoy todo esto me confunde. No puedo entenderlo, así que tal vez ustedes puedan ayudar. Si te gustaron las historias, suscríbete, ya que eso nos ayuda a llegar a más personas. No olvides darle me gusta y compartir en los comentarios si has vivido algo similar en algún momento de tu vida.